Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer, como les prometí, la entrevista al doctor Del Bosco. Les cuento un poco de quién es el doctor Guillermo Del Bosco. El doctor es un profesional sumamente prestigioso, es un profesor consulto de medicina de la Universidad de Buenos Aires, él es doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires y particularmente es dedicado a todo lo que es terapia intensiva, es también el profesor consulto de la división terapia intensiva de aquí del Hospital de Clínicas, donde estamos hoy y que es donde durante todo su ejercicio profesional el doctor estuvo asistiendo pacientes y en el último año, en los últimos años mejor dicho, está fuertemente abocado a lo que es la docencia, tanto de grado y posgrado. Dentro de su currículum también cuenta con antecedentes en investigación, particularmente en lo que es el metabolismo de oxígeno. Así que bueno, si les parece, empecemos la entrevista. Doctor, Sí. bueno, ¿qué le parece si empezamos por los inicios, los orígenes? ¿Cómo fue que llegó a la medicina? Bueno, a ver, por varias cosas. Pues, una de las ventajas de ponerse viejo es que uno entiende por qué hizo las cosas que hizo cuando era joven, que no eran las razones que a uno le parecían cuando era joven, las entiende después. Y algo he entendido de eso. Por ejemplo, una fuerte influencia del Colegio Nacional de Morón. Yo me crié en Ituzaingó y fui a ese colegio del que tengo los mejores recuerdos, estaba enfrente de la plaza de Morón, y ahí un profesor me mostró una perspectiva de la biología y de la anatomía re interesante. Era el profesor Dos Santos Lara, recuerdo. Tenía un libro de texto y ahí fue un primer punto. Otro punto que me llevó a la medicina fue figuras ejemplares médicas, porque yo veía como ejemplares, o cuando las repaso en mi memoria creo que lo eran, que llegué a conocer, pero de muchacho, de adolescente, que atendieron a mis padres o alguna vez a mí, o que tenían que ver con la familia. Figuras ejemplares, eso me atrajo, ¿no? Como buena gente, culta, dedicada, entregada a los pacientes, contenta con su trabajo, prestigiosos, reconocidos. Eso me llevó. Referente, ¿no? Sí. Referente, que figuras ejemplares. Luego, eso va a tener mucho que ver con mi postura frente a la educación, ¿no? La importancia de lo ejemplar. Eso me atrajo mucho. También, muchos años después, a partir de un trabajo interior mío, hecho, emocional, reconocí que también me atraían mucho las dificultades. Las cosas los desafíos, digamos. Sí, y la medicina estaba impregnado de eso, de una carrera muy larga, con libros muy gordos, que había que estudiar mucho, que era difícil, ¿no? Y reconozco que esas dificultades funcionaron como motor, como enzima, como generador de que yo me fuera acercando. Sin embargo, tuve un debate interno, me gustaba la ingeniería, por ejemplo, me gustaba la ingeniería naval y todavía por ahí algo leo y me ocupo de eso, pero la medicina se impuso y también, ¿sabes qué? Creo que tuve suerte. Tuve suerte en el sentido que cuando me recibí me encontré con la realidad real, que suele ser bastante más real que la realidad. Me encontré con la realidad real, bastante de esa realidad coincidía, porque yo no la conocía tan bien a esa realidad hasta que me la encontré, ¿no? De frente, recibido de residente en un hospital, ¿no? O cuando era estudiante me la encontré en guardias que hacían, ¿no? Y por suerte, muchas de lo que me encontré
me siguió gustando. Pero siempre eso me hizo reflexionar sobre que hay algo de azar o de suerte en esto también, ¿no? Porque uno elige por determinados patrones o perfiles y luego puede encontrarse con algo diferente a eso que quizá idealizó en la juventud. Por suerte no ocurrió eso y pude seguir fluidamente el vínculo con la profesión. ¿Cuántos años de médico tiene? 50. 50 años de médico, ya está cumpliendo las bodas de oro. 50, exactamente. Exactamente 50. Las cumplo ahora en un mes. En la formación más de una vez se arman debates respecto de si la medicina es un sacerdocio o no es un sacerdocio. ¿Qué reflexión usted haría al respecto? Habiendo tenido ya varias décadas en esto. Sí. A ver, es una profesión que está en crisis. Esto es para mí una hipótesis central. No me refiero a la ciencia médica. La ciencia médica está espléndida y progresa permanentemente. Cuando yo era estudiante, las leucemias agudas eran 100% mortales. Hoy se cura el 60% de las leucemias agudas y tantas otras cosas, cirugías formidables, trasplantes, ¿no? La ciencia está espléndida. Pero la medicina ya no es un sacerdocio, quizá lo haya sido. Yo no conocí esa época, pero es una profesión y una profesión en crisis. Y esto es para mí el punto central, porque es un punto que se traslada a la salud pública, a las instituciones, a la educación. Hay muchos médicos, no todos afortunadamente, pero muchos médicos con una profunda insatisfacción en relación a la práctica de la medicina. Y eso coincide con lo que le pasa a los usuarios, digamos, a los pacientes y sus familiares. Exactamente. Esto se habla poco entre nosotros, la crisis está negada, pero a mí entendí que existía cuando me di cuenta que en la charla común y casual de hospital, de café, de ascensor, de caminata, con colegas, era una queja permanente. Eso me empezó a llamar la atención, ¿no? ¿Por qué tanta queja, tanta insatisfacción? Bueno, me puse a estudiar el tema y se suceden los papers, las publicaciones referentes a la insatisfacción. Nosotros no lo vemos, creo que hay algo narcisista ahí, ¿no? De no querer ver lo que nos pasa, lo cual es peor, ¿no? Porque después sale por cualquier lado el problema negado. Pero una editorial de New England dice exactamente lo que vos decís. ¿Sabes qué dice? Médicos decepcionados de sí mismos solo pueden decepcionar a sus pacientes y a sus alumnos. Clarísimo. Hay un problema ahí. Hay un problema y eso tiene consecuencias. He escrito algo sobre esto, he trabajado el tema, me interesa mucho. Hay una hipótesis, una perspectiva que comparto, que habla de una edad de oro en la medicina, que fue de 1945 a 1985. Yo llegué a vivirla. La medicina, a ver, que era ese referente que usted llegó a ver, digamos, en su infancia, digamos. Pero ¿por qué edad de oro? Porque todos los avances, investigaciones biológicas y de ciencia básica de la primera mitad del siglo XX y fin del XIX se pudieron aplicar. Anestesia, terapia intensiva, antibióticos, vacunas, se terminó con la polio, no sé, formidables avances de cirugías impensadas, ¿no? Formidables avances que le dieron a la profesión un enorme prestigio social, gran reconocimiento social y gran remuneración económica. Fue la edad de oro, fue la edad donde en nuestro país
O sea, yo tuve profesores de origen muy humilde que terminaron invitándome a comer a mí en casas espléndidas, trabajando honestamente. Sí. O sea, se produjo un extraordinario ascenso social y económico en esos años, en todo el mundo, no solo aquí. Eso entró en crisis a partir del 85. Terminó la llamada Edad de Oro de la medicina y comenzó un profundo malestar que así rápidamente se atribuye a razones económicas, pero no es eso. Es uno de los factores, pero no es el principal. Y comenzó una medicina industrializada, en línea de montaje. Yo le digo medicina McDonald's, ¿no? Combos. Si el paciente coincide hasta con... cronometrado, digamos. Sí, exactamente. Se le aplicó a la medicina, se le aplicó el Fordismo, el Taylorismo y el Toyotismo, 3 etapas del desarrollo industrial. El Taylorismo es lo que vos decís, controlar el tiempo. Me refiero a una fábrica, ¿no? ¿Cómo se hace el Fordismo es la línea de montaje, típica de muchos sanatorios, instituciones, cada uno es un poquito. Y el toyotismo es interesante, es la satisfacción del cliente, o sea, se le ofrece a los clientes, a los que eran los viejos pacientes, se le ofrece lo que se supone que ellos quieren, sea eso o no bueno. Muy interesante. Esto desarticuló, terminó con una etapa de la medicina y terminó siendo muy frustrante para los médicos, que no nos gustan esto. Pegado a esto vienen algoritmos que no se pueden violentar, guías, las guías rígidas, estrictas, que no dan lugar a la iniciativa, a la reflexión, ¿no? Que aparte, los pacientes reales son completamente distintos a los de las guías, porque es un paciente puro el de las guías, pero el nuestro tiene que hipertensión, diabetes, POC, digamos, tiene una mezcla de cosas que, digamos, uno tiene que artesanalmente hacer el tratamiento. En una experiencia, a ver, yo tuve muchos viajes al extranjero y en Boston, en una universidad súper prestigiosa, en un hospital, el jefe, un tremendo, uno de los editores de Cecil, me dijo: ¿sabe, Del Bosco? A mí me piden lo que vos me decís. A mí me piden que ponga al enfermo en un rectángulo de una guía, de un proceso, de un algoritmo. Y sabe una cosa, el enfermo no entra. No coincide. Bueno, a ver, todo esto generó este automatismo, ¿no? Me acuerdo de un aforismo de Osler, William, el famoso Osler, que decía que más peligrosa que la ignorancia es el automatismo en la medicina. O sea, respuestas automáticas. ¿Y qué pasó con esto? Este médico automático, en línea de montaje, el artesano medieval orgulloso de su trabajo, se transformó en un operario del proceso industrial, enojado con el mismo proceso, y perdió el orgullo por su trabajo. Más que nuestra profesión, se hereda cual carpintero, cual herrero, de generación en generación, digamos, somos como unos artesanos, digamos, de la salud, pero somos artesanos. Maestro aprendiz. Exacto. Y entonces, ese médico, puesto en ese proceso, hay que aclarar también que ilusionados o engañados o equivocados, los médicos aceptamos bastante pasivamente esa modificación, O sea que hay una responsabilidad ahí. Pero ese médico rompió un contrato. Rompimos un contrato milenario con la gente, con nuestra gente, que era que íbamos a estar presentes y ayudarlos cuando tuvieran un problema grave. Y lo rompimos. Y cuando la gente se enoja con nosotros, se enoja por esto, porque rompimos el contrato. Y esto es algo que ocurrió volviendo a tu pregunta, en mi proceso médico, que vivió las 2 etapas. El cambio fue abrupto e importante, el cambio de una etapa a la otra. Lo viví con algo que me causaba perplejidad y que era impensable, que era
una confrontación, una discusión en malos términos con un paciente o con la familia. Eso era impensable. Y de golpe empezó a haber lo que los jóvenes dicen mala onda, ¿no? Sí. Tensión, ¿no es cierto? Eso, creo que eso a mí me marcó el fin de una etapa y el comienzo de otra, ¿no? Y bueno, y eso fue lo que yo fui viviendo y tratando de adaptarme a eso, sin dejar de reconocer que por el otro lado la medicina progresaba formidablemente, pero lo que estaba en crisis era la profesión. ¿Y a futuro cómo lo ve eso? Y bueno, eso ¿Hacia dónde vamos, según su criterio? me preocupa. Porque La crisis afecta, yo hago mi propia estadística. A mí me gustó mucho la investigación y la fisiología y hago experimentos. Sigo haciendo experimentos. Y un experimento que yo creo que hay un 20% que se salva de la crisis, que no entra, que no es universal, no afecta a todos. No está todo el mundo decepcionado ni todo el mundo mal. No llegan a cambiar el pH de la solución, pero hay, y también en los jóvenes, en los estudiantes, que tengo bastante contacto ahora, hay un 20% que le pone mucha garra y que, a ver, ¿sabes qué creo? A ver qué te parece. Creo que hay entre jóvenes y viejos en nuestro mundo, hay mucha gente a la que no le gusta la medicina. No le gusta. Yo no sé por qué están, ¿no? Y se nota eso. Se nota. Es un tema raro, ¿no? Porque ¿cómo puede alguien elegir, ¿no? Quizás les gustó y después le dejó de gustar, ¿no es cierto? También es cierto que yo me recibí hace 15 años atrás y en aquella época estaba como el signo peso como una de las prioridades a futuro, por eso muchos elegían anestesia, cirugía plástica, digamos. Yo eso, gracias a Dios, hoy no lo veo tanto en mi experiencia con alumnos y demás. A ver, ¿usted qué es lo que ve? A ver, creo que a los estudiantes, más rápidamente que a los médicos más grandes, están tomando conciencia de esta realidad, lo cual es un poco doloroso, porque en una etapa como la nuestra, donde está terminando, vivimos un fin de época, ¿no? Claramente. Pero está terminando esta etapa, una etapa, algunos llaman posmoderna, modernidad tardía, una etapa fuertemente hedonista, egoísta, individualista, muy enfocada a lo económico. Y hay un grupo de estudiantes que ya se está dando cuenta, con dolor, pero lo están aceptando, que esto, que no es Disney, la medicina no es Disney, claramente. ni se le parece. Claramente. No es Disney. No es Disney, o sea, para hacer medicina es fascinante, yo la volvería a elegir 20 veces, pero para hacer medicina hay que saber sufrir, ¿eh? Sí. Hay momentos como el tango, primero hay que saber sufrir y después amar y partir, ¿no? Hay que aguantársela, ¿eh? Sí. No todos los días, pero una vez por semana te la tenés que aguantar bien, ¿no? Y que también los jóvenes, más que los de más edad, se están dando cuenta que se puede tener una vida digna pero sencilla. Si te gustan los autos carísimos, no sé, Punta del Este, no sé. En la medicina no. Error, ¿eh? En la medicina no. Error. O sea que hay un grupo de gente joven que se va dando cuenta de esto, que no es Disney y que no hay la riqueza o el dinero que en otra época supo haber. Yo creo que en la frustración y en la decepción de muchos médicos interviene el recuerdo, quedó en el imaginario colectivo la edad de oro. Y después resulta que no había. Y eso generó frustración. Doctor, ¿usted tiene cuántos años? 74. 74. Cumplo ahora la semana que
sacándose el guardapolvo y poniéndose en el papel de Guillermo. ¿Cuál es el secreto para llegar a la tercera edad tan pleno, todavía activo laboralmente y socialmente, en fin, con proyectos? ¿Cuál es el secreto? A ver, primero, pude superar algunos de mis lados oscuros o defectos en otra etapa, merced al autoconocimiento y en la medida de lo posible superar contradicciones y eso me ayudó mucho y puso mi energía en un camino. También pude reconocer lo que quería, creo, de eso estoy bastante seguro. Reconocer lo que me interesaba, mi verdadero deseo, no sin haberme equivocado antes. Ajá, lógico. Y haber tomado caminos en los que avancé y después dije por acá no era y volví, ¿no? Pero pude reconocer eso y pude animarme a ponerle ahí energía en esa actividad. Creo que también pude discriminar lo que podía arreglar de lo que no, para no emprender proyectos desmesurados a los que tenía tendencia en la juventud, ¿no? Y eso, bueno, encontrar lo que a uno le gusta, y bueno, eso creo que me ayudó, me da. A ver, en esta etapa la docencia y lo que estoy dedicado le da un sentido a esta etapa. Ajá. La trascendencia, digamos. Le da un sentido poder también, a ver, te voy a confesar algo. No pude, soy profundamente enamorado de mi país, de la Argentina, soy pedazo de tierra, terrón de, ¿no? Eso es lo que soy. Sin embargo, y traté, en la medida de mi alcance, de que esto mejorara lo más posible. No ocurrió. Me tocó ser testigo de un proceso lento, independientemente de quién gobernara, de retroceso, ¿no es cierto? Eso lo viví, ¿no? Y eso es un poco triste, es verdad. Pero encontrar el sentido a través de la docencia tiene de alguna manera, o sea, va en la dirección de que esa decadencia podría ser revertida, podría ser. Ese 20% de gente entusiasta y comprometida y sana y valiente y que se manda y que se esfuerza y que estudia, ¿no? Eso me da es como una satisfacción en los últimos rounds de mi carrera profesional. Es que nosotros, los de nuestra generación, los de 40, no vemos muchos faros donde uno guiarse y seguir para adelante. Entonces, las personas como usted, como Barús y como tantos otros de aquella generación, son claramente faros donde uno se guía, digamos, como para ir para adelante. Así que es sumamente valorable. Y esto que vos decís es para mí indispensable en lo que hace a la educación médica. Me refiero, la medicina se enseña con el ejemplo. Como tantas cosas en la vida. No se enseña parándose en un aula y diciéndole porque es muy importante que aprendan a palpar el vaso. A ver, esos discursos con el dedito, así no sirven para nada. Ahora, uno va con residentes o estudiantes, se examina a un enfermo y le palpa bien el hipocondrio que hace, lo encuentra la esplenomegalia, se da vuelta y están todos revisando los enfermos. Es la enseñanza de la medicina pasa por eso, por una secuencia de referentes. Hay una expresión que a mí me encanta, que yo la aprendí de Alberto Agres, el gran clínico,
referente de toda nuestra generación, decía que la formación médica era como un traje de arlequín, ¿viste? Ese traje con trozos de telas de diferentes colores, del teatro italiano, bueno, traje de arlequín. Y que cada retazo de eso era una enseñanza que habíamos recibido de algún referente que se cruzó en nuestra vida. Alguien nos enseñó el abdomen agudo, el otro nos enseñó, no sé, los dolores precordiales, el otro nos enseñó un patrón en el electrocardiograma, el otro nos enseñó el hombro doloroso, ¿no? Y yo agregaría inclusive los que nos enseñaron con los malos ejemplos, porque yo también he visto cada horrores que justamente eso también me sirvió como aprendizaje para encarar para otro lado. Exactamente, exactamente. Eso es muy bueno y eso lo veo también en la juventud hoy, ¿eh? La juventud está sufriendo un proceso de cambio acelerado, un grupo, y están tremendamente escépticos, no creen en nada, lo cual no me parece mal después de la interminable secuencia de mentiras, ¿no? Sí. No me parece mal y ponen en el microscopio a quienes se encuentran y tardan en darle el ok, ¿no? La confianza. Y bueno, y esos jóvenes también con ese microscopio identifican a los malos ejemplos y los usan en el sentido que vos decís, o sea, como yo no quiero que esto me pase a mí, ¿eh? Es más, hasta hablan a veces como de situaciones contagiosas de las que quieren alejarse. Interesante. Sí. Esto no me quiero contagiar, ¿no? Y toman distancia. Así que... algunos autores que se dedican a la tercera edad hablan de que justamente la tercera edad es como la segunda adolescencia de la vida, donde muchas cosas se modifican, roles, crisis, el cuerpo, el trabajo, la familia. ¿Usted percibió algo de todo esto? Sí, totalmente. Siempre me acuerdo de una expresión de Lanari que decía que envejecer era un deporte que solo se aprendía practicándolo. No, me parece, a ver, cambia todo. Y uno tiene que adaptarse a ese, es fundamental la adaptación. También es cierto que la adaptación, uno se adapta más fácil cuando no hay remedio, cuando no tiene otra posibilidad, ¿no es cierto? Sí, adaptación y resignación al mismo tiempo. Pero es verdad, cambia absolutamente todo. Y cambia, a ver, cuando uno se da cuenta que ya no está para determinadas funciones y tiene que empezar a retirarse, cuando empieza a perder poder fáctico y le queda el poder simbólico, el poder de que lo respeten, ¿no? Pero ya no... Perder ese poder fáctico es un dolor. Y también el físico. A mí me gustan mucho los deportes, siempre me gustaron. Y bueno, no es igual. Lo cual no quiere decir que uno no pueda hacer otras actividades acordes, pero cambia. ¿Usted cree que esta costumbre de haber ejercido siempre prácticas deportivas tiene relación con su vitalidad del hoy? Me parece que sí, creo que sí. No sé si tanto desde lo estrictamente biológico, pero es como que la actividad deportiva... Retroalimenta lo intelectual inclusive, digamos, sí, como que van de la mano. Digamos. Pero también, yo hice mucho deporte y muy competitivo, intenso en la juventud. Entrenamiento. Y me enseñó algo, ahora le dicen resiliencia, ¿no? Claro, me enseñó a aguantármela, eso sí. Me enseñó a que en el deporte uno pierde más veces que las que gana, ¿no es cierto? Y me enseñó. Eso le estoy muy agradecido. Más allá de buenos amigos y la camaradería, no sé, pero también puede ser que influya
que influya en lo estrictamente biológico, digamos. Ajá. Pero yo siempre pensé que el cerebro controlaba a los gemelos, no que los gemelos controlaban el cerebro. Que era muy bueno tener los gemelos funcionando, pero lo esencial era la comprensión, ¿no? De que uno pudiera tener, ¿no? Pero creo que me ayudó. Y Doc, también recuerdo una charla que alguna vez tuvimos. A ver, no sé si te acordás. En la entrada del querido hogar Belén. Bueno, aclaremos que el doctor lo tuve como familiar de paciente porque su madre estuvo internada en el hogar geriátrico donde yo actualmente sigo trabajando. Y bueno, hemos tenido largas charlas en esos pasillos. Y ahí y recuerdo algo que me dijiste, que me llegó y que alguna vez te he citado, que es que la buena medicina, o lo que yo recuerdo, corregirme, pero lo que recuerdo, vos dijiste, la buena medicina es deporte, es alta competencia, ¿no? Y eso me parece, como metáfora, ¿no? De lo deportivo, no es, a ver, una cosa es, no sé, ir a jugar una tocata de rugby con los veteranos, y otra cosa es jugar en serio en primera, ¿viste? Es muy diferente, no tiene nada que ver, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, y creo que esa medicina de alta competencia, entre comillas, no me refiero a tecnología, creo que se entiende, a esa medicina bien hecha, ya sea tecnológica, no tecnológica, quirúrgica, clínica, ¿no? Pero esa medicina bien hecha, donde uno transpira la camiseta, digamos. Sí, necesita esfuerzo, preparación, dedicación, entrega, determinación, ¿no? Sí. Generosidad, que es lo mismo que necesita en la cancha el buen deportista, ¿no? El buen atleta. Y ya que estamos metiéndonos en el tema de su experiencia del otro lado del mostrador, ya no, digamos, con el rol médico, sino en el papel de familiar, de su madre. ¿Qué cosas, digamos, usted veía en los familiares y en los pacientes? ¿Y cómo fue el transitar usted por ese camino desde otra función? Fue un desafío, un aprendizaje muy grande y también dolores, dificultades, ¿no? Por tener que acompañarla en un proceso de deterioro que fue bastante largo, porque mi madre falleció a los 97 años, o sea que fueron muchos años de una vejez que se fue deteriorando progresivamente. A ver, y yo ahí funcioné como hijo, básicamente, a ver, trataba de ayudar y usar conexiones o consultas, pero no manejaba. Ahí aprendí también o reafirmé lo que hablamos hace un rato, la importancia de que del médico que me acompañaba a mí y acompañaba a mi madre y contenía la situación. En la etapa del hogar Belén fuiste vos y tus colaboradores, ¿no? Que me dieron una contención formidable. También afuera me ayudó mucho el doctor Chávez también, Daniel y otros, o en la clínica Modelo, Pesteguía, cuando estuve internado. Bueno, me ayudaron mucho. Pero me di cuenta cuánto necesitaba mi madre, mi familia y yo de esa contención. Importantísimo, alguien que ponga orden, ¿no? Y ahí uno incluye, ahí se da cuenta de la importancia del equipo, porque desde el que cocina, el que hace la limpieza, la cuidadora, la enfermera, la administrativa, es como el todo tiene que estar aceitado, porque digamos, cuando hay tareas de cuidado necesitamos muchas manos. Pero por supuesto. Y también ahí en el hogar me reencontré con una medicina sensata,
con medicina plus cuidado, todo lo demás, todo, ¿no? Sensata, cuidadosa. A ver, mi madre en la última etapa tuvo una ACV, en febrero, terminó falleciendo en mayo. Quedó postrada, hemiplegia básica, alimentada por sonda, y no tuvo una escara. No tuvo una escara. ¿Cuántas veces un paciente con una ACV agudo se interna y está escarado al cuarto día? No tuvo una escara. Y se le tomaron análisis de sangre una vez en ese proceso. Fue examinada, cuidada, bañada, dada vuelta, alimentada, contenida. Todo eso fue para mí muy bueno como hijo, ver que cuidaban así a mi madre, pero también fue toda una demostración en los hechos de que para hacer buena medicina no hay que hacer una tomografía computada cada 12 horas, ni placa de tórax, ni análisis a cada rato para ver cómo está el magnesio, ¿no es cierto? Eso puede servir en una insuficiencia renal aguda, pero no en esa situación, ¿no? Ahora, volviendo a tu pregunta, como hijo fue un desafío. A ver, el gran desafío fue cómo poder ayudar a mi madre, una mujer inteligente y muy independiente, en su progresiva necesidad de ayuda, cuando ella no se dejaba ayudar. No se dejaba, Ese es el tema. Y eso es difícil, porque yo veía con claridad algunas cosas que necesitaba ella y ella no quería. Me refiero a la etapa previa a la internación, sobre todo cuidadoras o alguien que la acompañara. Que la ayudara, ya no podía, si bien ella vivía con mi hermano, él trabajaba y entonces había horas que no podía estar sola, bueno, y ella se resistía a ese cuidado. Esa es una situación de tensión, porque no es difícil ser firme, verdaderamente firme con la madre de uno. A ver, aunque uno sepa, y al final tuve que serlo cuando llegó el momento de la internación, que para mí era tremendamente doloroso, pero resultó sumamente positivo. Y mi madre pasó ahí 3 años de vida plena, feliz, contenta, alimentada, bueno, no sé, hasta que vino la ACV final, pero... Hay como mucha gente que tiene como el hogar geriátrico como un tabú, como un signo de mala palabra, porque como es cierto que algunos son más como un depósito que un hogar en serio, está la cultura de como que tratemos de evitar dentro de todo lo posible, y más de una vez, yo que estoy del otro lado, veo gente que florece dentro de las instituciones, digamos, después de haber venido padeciéndola ellos y todos sus familiares en su casa. Exactamente. Y hubo que tomar esa decisión y hubo que tener algo de firmeza para tomarla, porque no era... Era resistir a la decisión, pero ya no era posible manejarlo. Y bueno, eso fue doloroso, forzado. Pasado el tiempo, también a mí me queda como cierta paz, o que hice lo que estuvo a mi alcance, no sé si fue todo lo suficiente, fue lo más que pude por acompañarla. Y me queda el gran agradecimiento hacia el hogar, hacia vos, hacia toda la gente que me ayudó, ¿no? Porque solo no podía. ¿Alguna vez, Doc, estuvo usted como paciente? ¿Alguna cirugía, alguna intervención, alguna internación? Sí. ¿Cuál fue su experiencia estando usted en la cama? No hace mucho, por ejemplo. No hace mucho, algunos problemas de juventud. Me llevaron a un quirófano y a ciertos tratamientos importantes, digamos, que ahora
están en una etapa de más tranquilidad. Etapa brava, ¿no? Estar del otro lado uno personalmente. Sí. También ahí reconocí cómo me ayudaron. Tuve suerte ahí, me ayudaron. ¿Sabes quién me ayudaron? Me ayudaron muchísimo. Exalumnos míos. Sí, usted. Exalumnos. Cosechará su siembra. Exalumnos me ayudaron muchísimo. Muchísimo. Hasta el punto que pasé en mi posoperatorio inmediato en la casa de uno de ellos. Porque estaba viviendo solo yo y bueno, se daba. No, me ayudaron mucho. La familia médica en todo sentido, digamos. Sí, y encontré también una institución contenedora y también ahí vi desde el otro lado la importancia, porque vienen los trámites, ¿viste? Los llamados trámites, o sea, las autorizaciones. La familia se vuelve loco con todos los trámites que hay que hacer. Y también ahí vi que en esa institución una secretaria amable que resuelve problemas tiene un valor extraordinario, extraordinario. Y aprendí mucho de eso y también a ver, ¿sabes qué? Me transmitieron tanta confianza los médicos que me atendieron que no leí una palabra acerca del problema específico que yo tenía. Teniendo en el celular todos los programas más actualizados para consultar guías y recomendaciones. Eso se puso en manos del equipo médico. Y me di cuenta de eso y pensé que era fruto de la confianza, ¿viste? De que se estaban ocupando y bueno. Esto me viene al pelo para la última pregunta que quiero hacerle. Más de una vez, cuando nosotros armamos una historia clínica, buscamos los antecedentes. En general buscamos factores de riesgo, ¿vio? Que si tiene consumo de cigarrillo, hipertensión, diabetes, pero hay ciertos factores de riesgo que nunca mencionamos, como ser el tipo de familia que tiene, si tiene, digamos, amor en su vida, si tiene vínculos, si tiene amistad, si es un hombre de fe o no es un hombre de fe. Digamos, ¿qué cree usted de todas estas cuestiones que por ahí no mensuramos, pero que sabemos muy bien que tienen grandes injerencias en nuestra relación con el buen desenlace de un paciente? A ver. Que haya una familia contenedora es muy importante, o afecto alrededor, ¿no es cierto? Eso creo que ayuda y contiene. El tema de la fe y la religiosidad, a pesar de no ser yo mismo religioso, he aprendido que ante situaciones difíciles, especialmente en lo que llamamos la última etapa de la vida, o cuando ya hay una enfermedad avanzada, no sé, el típico caso, se operó el colon y tenía metástasis hepática, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y quedan por delante unos meses de vida, ¿no? La situación que esas personas que ya ven el horizonte de la vida cerca, lo enfrentan mucho mejor cuando tienen una cosmovisión religiosa. Eso es indudable. Lo he visto muchas veces, que les da como una explicación, una mirada. Como una fuerza interior que otros no tienen. O sea, están más alejados de lo que a veces ocurre cuando lo que se acerca es la nada, ¿no es cierto? Y eso genera cierta desesperación en algunas personas. Y también he visto muchas personas, en principio
alejadas de lo religioso, acercarse a Ujú. lo religioso. Ese viejo dicho que dice que para ser ateo hay que ser ateo cuando se está cayendo el avión, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, si no, es bastante fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Eso lo he visto. Eso ayuda. Después también ayuda la confianza, que esto tampoco la confianza que se tenga en el grupo médico. Eso Ujú. es muy, muy importante. Que no haya una relación teñida de suspicacias o Ujú. de hechos poco claros. Eso le da mucha seguridad. ¿Sabes qué creo? Y lo he vivido ahora como paciente, porque esto que acabo de atravesar fue mi primera enfermedad seria. Ujú. Un paciente se da cuenta con las tripas si el médico que está delante lo quiere ayudar o lo que quiere es terminar rápido para que pase el otro e irse temprano. Se da cuenta con las tripas. Y si ese médico que lo que él reconoce como que lo quiere ayudar se equivoca, lo perdona. Ajá. Y si se da cuenta que ese médico no lo quiere ayudar, que es un empleado de banco, ¿no? Ujú. Sacando pacientes, y si ese médico se equivoca, ahí se complica. Ahí hasta puede haber un problema legal. Y aunque haga las cosas bien, lo va a juzgar igual. Eh, Digamos, porque por ahí técnicamente es bueno, pero digamos, si eh, no puso en la balanza al humano, sonó igual. los pacientes se dan cuenta con eso. Ujú. O sea, y reconocen cuando el viejo pacto sigue presente. Claro. Ujú. Eso es como un registro, como que lo que más le importa al paciente es entonces la preocupación. Y si tenemos un minuto, me gustaría volver a un punto ¿Cómo no? cuando hablábamos del médico decepcionado que decepciona. Sí. eh, esa postura médica indispensable, necesaria, se logra a través de referentes, de buenos ejemplos. Si no tenemos eso, es muy difícil que un sistema de salud, una institución mejoren. Y toda la educación médica puede deteriorarse si los referentes Ujú. ofrecen ejemplos del lado equivocado o diferente a lo que estamos compartiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una institución es la gente que tiene adentro. Ujú. Y acá tengo que reconocer un error mío y de un grupo de amigos de mi generación que nos involucramos muchísimo para tratar de mejorar todo, y que nos enojábamos o con la facultad o con el hospital porque los criticábamos y decíamos, y eso fue un error. ¿Sabes de qué me di cuenta? Que un error diagnóstico. Médicos en crisis generan instituciones en crisis. Es al revés. Ujú. No es que la institución en crisis nos perjudicó a nosotros. Eso es el punto. Entonces, tratar de reconocer esto y poder revertirlo, eso daría lugar para otras charlas. ¿Qué se podría hacer para revertir esto, no? Pero hay esperanza, hay esperanza. Creo que sí, creo que Sí, sí, hay esperanza. creo que sí. Y hay, como el fenómeno es sistémico, Ujú. se suceden los trabajos que lo enfocan y que tratan de revertir esto. Y bueno, creo que eso es lo que me queda a mí en esta etapa como para tratar de sumar. Doctor, un genio como siempre. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos
Gracias a vos por la entrevista y también por todo lo que me ayudaste con mi madre. Es mutuo, es mutuo. Usted sabe que esto es mutuo. Bueno, muchas gracias. Gracias.